Seguimos hoy con el libro de Jonás. Y antes que miramos el bosquejo, no sé si quizás han notado que los profetas mayores y menores tienen como un sermón repetitivo. Ellos están siguiendo un círculo vicioso basado en el comportamiento de la nación de Israel. Si notan, el primer paso que acontece es que el pueblo peca. La nación de Israel o cualquier otra nación comete un pecado. En respuesta a eso, Dios envía a algún profeta que los amoneste. Y ese es el segundo paso. Hay pecado de la nación y inmediatamente Dios envía a algún profeta que los amoneste. El tercer paso es dependiendo. Lo que se espera es que el pueblo se arrepienta. Ese es el tercer paso. Entonces note, hay pecado, hay amonestación y el tercer paso que se espera es el arrepentimiento de la nación. Dependiendo si hay arrepentimiento o no, viene un cuarto paso que consiste en salvación o liberación o juicio. Y normalmente todos los profetas siguen ese mismo patrón, ese mismo círculo repetitivo. Sea con Israel, sea con otra nación, siempre acontece lo mismo. Entonces yo creo que la lección general para aprender de los profetas mayores y menores es aprender que tenemos un círculo de reacción en nuestra conducta frente a Dios. De manera muy general, lo primero que hacemos quizás es pecar. Una vez que hayamos pecado, de alguna fuente interna o externa seremos reprendidos o amonestados. Lo que espera Dios es el cambio de la persona, es decir, el arrepentimiento. Y si no acontece el arrepentimiento, vendrá una disciplina. Por el contrario, si acontece el arrepentimiento, entonces habrá la salvación. Y ese es el mensaje de una y otra vez de los profetas mayores y menores. Y acontece aún en la vida diaria de nosotros, el mismo círculo. Así que esas son las cosas que podemos aprender de los profetas del Antiguo Testamento. Inmediatamente pasen al libro de Jonás. Tiene 4 capítulos y lo que se aprende de ese libro de ese libro es que Dios tiene interés en el mundo entero y específicamente en la nación de Nínive en ese contexto. Fue escrito en el año 760 a.C. y el tema de ese libro es la salvación física de Nínive. Ese es el tema. Dividí el libro en 2 puntos principales. Número 1, la reacción de Jonás hacia Dios, capítulo 1, versículo 1 al 17. Y letra A. Buscó una razón para huir. Fíjese lo que hizo Jonás. Él recibió una orden de Dios, un mandato de Dios. Y lo que hizo fue intentar escapar. Es decir, este hombre revela la tendencia humana. Los humanos tienden a escapar del mandato de Dios. Mientras que Dios busca aliviar a los gentiles en todos los tiempos. Sin embargo, uno nota personas como Jonás que intentaron evadir esta responsabilidad. Letra B. Trazó una ruta para huir. Letra B, trazó una ruta para huir. Capítulo 1, versículo 3. Esa es la perspectiva de los creyentes ante Dios. Escapar frente a las responsabilidades asignadas por Dios. Y en el contexto de Jonás, se sobreentiende que él tenía odio a una nación que era una amenaza para la nación de él. Así que si pensamos de cómo justificar a Jonás, decimos, bueno, él tenía un espíritu nacionalista, veía a los ninivitas como amenaza para su nación, y qué mejor remedio que Dios lo extinguiera en lugar de salvarlos.
Letra C. Obtuvo los resultados al huir. Capítulo 1, verso 4 al 17. Siempre hay consecuencia de una persona que evada la responsabilidad que Dios asigne a él en particular. Sin embargo, es de notar que nunca hay escape. La persona que Dios escoja le designa alguna responsabilidad, por más que intente escapar. Eso es imposible. Por lo tanto, las personas que hagan esto terminarán frustrados, porque no hay manera de escapar frente a Dios. Pasen al punto número 2. La responsabilidad de Jonás hacia Dios. Capítulo 2, verso 1 hasta el 4, 11. En la letra A va a encontrar la oración. Capítulo 2, verso 1 al 10. Es verdad que los judíos tienen celo de los gentiles en general, incluso hasta el día de hoy en el contexto de la iglesia. Letra B, la predicación. Capítulo 3, verso 1 hasta el 10. Eso es el deber de la nación de Israel, comunicar la palabra de Dios al mundo entero. Como aprendemos por la historia, ellos fracasaron. Ellos evadieron la responsabilidad. Y en consecuencia, la iglesia está sustituyendo a Israel en la tarea de la predicación y enseñanza de la Biblia en el mundo, y también la iglesia está fracasando al igual que ellos. Por lo tanto, habrá de nuevo relevo en el futuro inmediato, especialmente en el contexto del rapto. Seremos sustituidos por los 144,000 predicadores judíos. Letra C. La lección personal, capítulo 4, verso 1 al 11. Hay sumisión finalmente a Dios. En muchos contextos, las personas se someten a Dios al final, no tanto porque quieran, pero por derrota. Dios termina derrotando la resistencia del orgullo personal y terminan haciendo la tarea de esta manera. En conclusión, es mejor someterse a Dios. Es lo mejor que puede hacer cualquier persona. Pasan al libro de Miqueas. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos. El tema es el juicio temporal contra Israel. La fecha en que fue escrito es en el 700 a.C. Y la aplicación en ese libro es que hay juicio de Dios por causa del pecado. Es el mismo mensaje casi de todos los profetas. Habrá un juicio por causa del pecado de la nación, sin importar cuál nación sea. Dividí este libro en 3 puntos principales. Punto número 1. El juicio es justo. Capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 13. Letra A. La revelación del juicio. Capítulo 1, verso 1 al 16. Hay una justificación para los juicios que hace Dios. Es decir, Dios tiene razón al castigar la nación de Israel porque ellos no quisieron arrepentirse. Y letra B. La razón del juicio. Capítulo 2, verso 1 al versículo 13. La razón del juicio son los pecados nacionales. Ellos, como nación, no quisieron arrepentirse. Punto número 2. El juicio es primero. Capítulo 3, verso 1 al capítulo 5, verso 15. Letra A. Los líderes son culpables. Capítulo 3, verso 1 al versículo 12. Los líderes judíos iban y habían fallado frente a la nación de Israel. Eran malos. Esos líderes eran malos. No pensaron en el bienestar de los ciudadanos porque no eran justos. Y letra B. El líder futuro liberará. Capítulo 4, verso 1 al capítulo 5, verso 15. Esos líderes malos, en contraste al Mesías, que es el líder futuro. El líder futuro sí es bueno, Él librará a la nación.
no solamente física, pero también espiritual. Él como líder no fallará frente a la nación de Israel, especialmente en el contexto del reino milenial. Punto número 3. El juicio es necesario, capítulo 6, verso 1 hasta el 7, 20. Letra A. Para aprender, reprender y lamentar. Capítulo 6, verso 1 hasta el 7, 6. Reprender y lamentar es la reacción correcta frente al pecado. Si nota que otra persona hace algo que no está bien, que ofende el carácter de Dios, la persona que es testigo debe hacerle evidente, debe hacerle conocer a la otra persona que eso ofende el carácter de Dios. Y una vez que alguien haya pecado, la condición que debe asumir frente a Dios es lamentar su hecho. Porque hay consecuencias, siempre hay consecuencias. La lección que uno aprende de esto es que alguien debe hablar contra el pecado. Alguna persona tiene que expresarse contra el pecado, aunque es contra el sistema en los tiempos presentes. Y si se peca, lo normal es que haya un lamento por haber ofendido el carácter de Dios. Letra B. Por confiar y vencer, capítulo 7, versos 7 al 20. Eso es el propósito frente al pecado. Confiar en que Dios puede librarnos del pecado mediante la dependencia. Y es lo mejor. La dependencia de Dios es el mejor hábito para vencer cualquier pecado. Y cuando se sustituye esta dependencia, usualmente es que se cometen los pecados.